Bienvenidos nuevamente a su programa estelar Hablemos de la Biblia, que en estos días inciertos presenta un mensaje de paz, de seguridad y de amor. En estos días cuando la esperanza parece que hace falta, entonces este programa emerge para traer un programa esperanzador. Hoy continuaré con la serie titulada El Discipulado y para el día de hoy el estudio lleva por nombre Jonás evangelizando las grandes ciudades. Una cita inspiradora dice así: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua de vida llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. El tema para hoy, repito, lleva por título Jonás evangelizando las grandes ciudades. Y de hecho, estudiaremos a uno de los personajes más controversiales de la palabra del Señor. Como es bien sabido, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, cuando leemos la Biblia, en ella nosotros encontramos a un Dios que está interesado en la salvación del hombre. En este registro sagrado, en este libro que contiene la revelación de Dios, encontramos aquí a un Dios interesado en llevar la salvación a la mayor cantidad de personas, tantas como sea posible. En un sentido especial, la salvación de las personas es la gran misión de Dios. Es la misión de Dios. Y en la palabra del Señor podemos ver a Dios como alguien que está interesado en alcanzar a tantas personas como sea posible. Se puede ver a un Dios con una naturaleza misionera. Sin embargo, muchas veces, gran parte de la labor de la iglesia, en algunas ocasiones, se centra únicamente en alcanzar áreas pequeñas, áreas que son remotas, áreas rurales. Sin embargo, la gran labor misionera muchas veces no se enfoca en alcanzar a las grandes ciudades de nuestro país, a las grandes ciudades del mundo, las grandes metrópolis del mundo. Y sin embargo, es necesario que en los planes misioneros debemos hacer y cumplir aquel pensamiento bíblico, aquel principio bíblico que dice: era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Y puesto que una gran concentración de la población mundial, que hoy en día los demógrafos estiman que andamos entre 6.000 o 7.000 millones de habitantes en todo el mundo, una gran mayoría de toda esta población se concentra en zonas urbanas. Es decir, viven en las grandes urbes, en las grandes ciudades. Y nosotros como iglesia, con un sentido impelente, con un sentido urgente de misión, hemos de tener un plan de evangelismo intencionalmente deliberado, planificado para alcanzar a las grandes ciudades en todo el mundo. Y para contextualizar esto de llevar el evangelio a las grandes ciudades, para ponerlo en perspectiva,
quiero narrar una pequeña historia reciente del siglo XIX, del siglo XIX. El personaje en cuestión es Guillermo Miller, un predicador bautista quien antes había sido un deísta. Pues Guillermo Miller, para agosto de 1831, después de haber postergado el llamado de Dios de predicar en las ciudades, finalmente decidió y comenzó a predicar el mensaje de la segunda venida de Cristo. Por 13 años había estado batallando con una voz que le decía y le susurraba al oído: ve y dilo al mundo. Dilo al mundo. Ve y proclámalo al mundo. Te he señalado como un atalaya. Ve y dilo al mundo. Y esa palabra finalmente halló eco, ese mensaje de Dios finalmente halló eco en la vida de Miller. Sin embargo, en los primeros 8 años de la predicación pública de Guillermo Miller, Miller había adoptado únicamente como regla ir a aquellos pequeños lugares donde se le pudiera extender una invitación formal. Es decir, su regla era ir únicamente donde el Señor le abriera camino. Y él pensaba que así podía mantenerse muy ocupado en iglesias pequeñas, dejando sí de un lado las grandes ciudades. Pero providencialmente Dios siempre tiene personas para un determinado momento, para momentos de crisis. En los grandes momentos Dios siempre hace emerger a grandes personas. Dios ya había hecho emerger a Guillermo Miller y ahora Dios estaba preparando los acontecimientos que iban a hacer que este movimiento fuera impresionante, que hubiese una predicación altamente efectiva. En el otoño del año 1831, de 1839 más bien, al final de un servicio que Guillermo Miller estaba realizando en Exeter, New Hampshire, en Estados Unidos, Guillermo Miller finalmente encontró en 1839 a un hombre que cambió el curso de su vida. Se encontró con Josué B. Himes. Josué B. Himes era miembro de la iglesia Conexión Cristiana, la misma iglesia a la cual también había pertenecido otro de los pioneros adventistas que nosotros conocemos como Jaime White. Ahora, ¿cuál fue el gran aporte de Josué B. Himes? El gran aporte de Josué B. Himes fue que indujo a Guillermo Miller a predicar en las grandes ciudades. Se dice que Josué B. Himes quedó profundamente conmovido, altamente impresionado cuando escuchó hablar por primera vez a Miller del mensaje de la segunda venida de Cristo y especialmente su mensaje de la inminencia del retorno de Cristo luego de la terminación de los 2300 días o años de Daniel 8:14. Así que tan pronto como terminó la reunión, Himes se acercó a Guillermo Miller y decididamente lo invitó a repetir su sermón en su propia iglesia, en la capilla de la calle Chardon, en la ciudad de Boston.
Y así Guillermo Miller, el 8 de diciembre de 1839, predicó su primera serie en una ciudad mayor de los Estados Unidos de Norteamérica. Josué B. Himes increpó a Miller con la siguiente pregunta: ¿cree usted, señor Miller, lo que está predicando? Y en forma deliberada y ferviente, Miller contestó: con toda certidumbre lo creo, hermano Himes, o de otra manera no estaría predicándolo. Entonces, dice Josué Himes, ¿qué está haciendo usted para difundir este precioso conocimiento por todo el mundo? Entonces Miller le habló de su intento de cumplir con las invitaciones que le llegaban de cada pequeño pueblo, de cada provincia y aldea. Y a esta altura Josué B. Himes estaba estupefacto y le dijo: cada pequeña ciudad y aldea, ¿y qué de las grandes ciudades? Deben permanecer sin ser amonestadas las ciudades de Baltimore, Rochester, Boston, Filadelfia y Nueva York. ¿Qué ocurrirá con los millones de habitantes de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Y qué del resto del mundo? Y desde entonces, mis hermanos, los adventistas del séptimo día, hemos tenido un sentido impelente de misión. Desde entonces, hemos sentido la urgencia de llevar este triple mensaje angélico a cada parte de la geografía de todo este planeta Tierra. Desde entonces hemos tenido una fuerte impresión por hacer que este mensaje vuele y alcance a toda la aldea global, a todo nuestro planeta. Tenemos un sentido de urgencia porque los tres mensajes angélicos lleguen a todo el mundo. El sentido de urgencia es tal que tenemos la impresión que este mensaje debe de volar y debe de llegar a tantos lugares como sea posible. Nuestro mensaje, juntamente con nuestras publicaciones, deben de circuir el globo terráqueo como las hojas de otoño. Es decir, nuestra meta es llevar el mensaje de los tres ángeles a todo el mundo en esta generación. Y con eso en perspectiva, volveremos a Jonás, el personaje en estudio. Y hoy analizaremos algunos principios en la vida de Jonás para alcanzar a las grandes ciudades. Y en primer lugar vamos a estar en el libro de Jonás, libro que también toma el nombre del personaje bíblico, y estaremos en el capítulo 1, leeremos el versículo 1 y el versículo 2. Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El versículo comienza diciendo: vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive. Aquí nos encontramos con una
orden expresa de Dios. Aquí nos encontramos con una orden de origen divino. Nos encontramos con un imperativo: levántate y ve a Nínive. Una orden dada a Jonás. Es interesante el significado del nombre de este profeta del Antiguo Testamento. El significado de Jonás es paloma. Un significado muy especial, pues este profeta del Señor, Jonás, recibe la orden directa de Dios de ir a Nínive y de pregonar contra ella. Ve a Nínive, la gran ciudad capital del antiguo, del otrora imperio asirio. Estos acontecimientos están más o menos ubicados o fechados a mediados del siglo 8 antes de Cristo. Nínive era la capital del antiguo imperio asirio. La orden divina es: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en contra de ella. Es proverbial en la historia. Es muy conocido, diría es harto conocido, la crueldad de los asirios en toda la cuenca del Mediterráneo. Así, por ejemplo, dentro de la crueldad de los asirios era muy conocido los empalamientos. Oiga esa palabra, empalamientos. Esa palabra, esa práctica, empalamiento, no era otra cosa sino atravesar con una espada o con una estaca o bien algún objeto cortopunzante, atravesar la anatomía de las personas, desde el ano, pasando por todas las vísceras, todo el tronco, el tórax, y finalmente el objeto, generalmente era la espada, salía por el centro del cráneo, rompiéndolo totalmente y exponiendo a las víctimas al escarnio, a la mofa de todas las personas. Esta práctica de empalamiento es una de las prácticas más horripilantes jamás practicada por alguna nación. Pero también entre los asirios era común la práctica de desollar viva a las personas. Esta práctica, esta palabra, al decir desollar, se escucha bonito, pero realmente desollar quiere decir despellejar vivo a las personas. Según lo que se tiene entendido, para desollar los vivos, en primer lugar a las personas se cortaba la piel y se hacía un corte así transversal, y luego la idea era poder extraer toda la piel de la persona, obtener toda la piel sin desperdiciar una porción, y luego la persona quedaba totalmente desollado. Era una práctica totalmente brutal, una práctica totalmente brutal. También se dice que este pueblo practicaba lo que se conoce como las amputaciones, es decir, los desmembramientos de parte. A los vencidos se los tomaba y se amputaban parte de su cuerpo, miembros inferiores o miembros superiores. Se dice que este pueblo, los asirios, que era muy conocido por su crueldad, se dice que ellos son pioneros en lo que hoy en día nosotros bien pudiésemos llamar la guerra psicológica. Y esto lo hacían al exponer precisamente a los vencidos
ya prácticamente mutilados. Exponían a las personas ya prácticamente amputadas o mutiladas y los presentaban para el escarnio o para la mofa de las personas. Pues a este lugar fue enviado el profeta Jonás con un mensaje de advertencia, un pregón contra esta ciudad. A esta altura puedo decir, mis hermanos, que es más que evidente el interés de Dios por salvar a este tipo de personas, incluso con estas prácticas tan inhumanas, prácticas que hoy en día podríamos decir que son inhumanas, que son más allá de toda aceptación, prácticas crueles, inhumanas. Sin embargo, Dios muestra interés por anunciar un mensaje de advertencia contra esta ciudad, pues al parecer la maldad, el colmo de esta ciudad había llegado a su punto máximo y Dios estaba a punto de pedir cuenta a esta ciudad por su pecado y su maldad. Y es que, mis estimados, algo parecido había pasado algunos siglos atrás con el mundo antediluviano, donde Dios tuvo que intervenir prácticamente debido al extremo de la maldad humana. Vamos a estar en el libro de Génesis, el capítulo 6 y el versículo 5. Libro de Génesis, capítulo 6. Vamos a leer el versículo del 5 al 11. Génesis 6 del 5 al 11. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dice la palabra del Señor que todo designio de los hombres era de continuo solamente el mal. Finalmente conocemos la historia. Dios tuvo que intervenir y a través de un diluvio tuvo que exterminar a toda aquella gente que había llegado al colmo de su pecado, al colmo de su maldad. Y al igual que los antediluvianos, también los ninivitas estaban por llegar al extremo de su maldad. La ciudad de Nínive estaba por llegar al colmo de su pecado, al colmo de su maldad. Y en esta coyuntura, en esta situación, Dios envía a Jonás, a un mensajero, para dar el último mensaje de amonestación a esa ciudad, el último mensaje de advertencia. Porque, mis apreciados hermanos y amigos, Dios nunca anuncia destrucción sin antes ofrecer salvación. Dios primero da un mensaje de advertencia y luego vienen los juicios
del Señor. La palabra del Señor es consistente en decirnos que Dios siempre presenta el siguiente esquema o el siguiente curso de acción. Primeramente, Dios envía a un mensajero con un mensaje de advertencia. Y luego, entonces, Dios envía la destrucción y envía su juicio. Siempre es el curso de acción de Dios. Primero la advertencia, primero el tiempo de gracia que Dios se toma para perdonar a esas naciones o a individuos, según sea el caso. Podemos decir que aquí en la historia de Job podemos ver a Dios con un deseo altísimo de salvar a los habitantes de Nínive. Y es que, mis hermanos, a Dios le apasiona salvar a las personas. Dios tiene una intencionalidad deliberada por salvar a tantas personas como sea posible. Por eso dice Pablo que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y que todos sean salvos. Mis hermanos, Dios es tan bueno que Dios hace y hará todo lo posible por redimir a las personas. Y sin embargo podemos decir algo de la historia de Jonás, que en la historia de Jonás la salvación no tiene que ver únicamente con los ninivitas, sino que Dios también está interesado en una persona en particular. Dios está interesado en la salvación de Jonás. Qué interesante, mis hermanos, cómo Dios se preocupa por las grandes naciones, pero también Dios se preocupa y pretende y quiere la salvación de manera individual. Y por eso Dios de manera individual quiere tu salvación. Podemos decir que no necesitas ir muy lejos para corroborar que la situación actual de las grandes ciudades es la misma o peor que en los días de Jonás o en los días antes del diluvio. Tú simplemente puedes ver las noticias, puedes escuchar noticias y te darás cuenta del mare magnum de noticias cada vez más escalofriantes. Por el mundo, las noticias, especialmente en las grandes ciudades, abunda el hurto, abunda los pecados de incesto, abunda la maldad, abunda el asesinato, abundan los pecados, están a la orden del día. Las noticias que uno puede escuchar únicamente solo traen tragedia y un corolario de amargos desconsuelo. Y sin embargo, la invitación de Dios es la siguiente. En medio de tanta maldad en las ciudades o en el pueblo donde tú vives, ¿quieres tú ser un agente? ¿Quieres tú ser un mensajero de esperanza en un mundo convulsionado ante tanta maldad? ¿Quieres tú llenar de optimismo a estas naciones, a estos pueblos? ¿Quieres tú llevar un mensaje de esperanza a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares? Esa es la intención de Dios. Dios quiere que tú lleves un mensaje de esperanza allí donde tú estás, allí donde tú te encuentras. Puesto que la orden de Dios, la intención de Dios es que alcancemos a tantas personas en las grandes ciudades, y para ello Dios quiere contar contigo. Otra cosa que podemos aprender de Jonás
lo encontramos en el versículo 3 del mismo libro que lleva su nombre. Vamos a ir al libro de Jonás, al capítulo 1, y leeremos el versículo 3. Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Dios hace un llamado para que dé un mensaje contra Nínive, que pregone contra ella, y sin embargo Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová y se va a Tarsis. Es interesante, mis hermanos, que cuando nosotros huimos de la presencia del Señor, cuando pretendemos huir de la presencia del Señor, o nosotros pretendemos buscar algunos caminos alternativos a la orden ya dada por Dios, es como que nosotros estemos tratando de encontrar nuestra propia justicia humana o pretender alcanzar nuestro propio descanso. Y sin embargo, cuando nosotros huimos de la presencia de Dios, lo que nos trae es más afanes y nos traen desconsuelo, nos trae más problemas. La historia de Jonás es abundante, es clara para decir que cuando nosotros huimos de Dios, lejos de solucionar el problema, más bien lo que hacemos es llenarnos de más dificultades. Jonás, en lugar de ir y obedecer la orden expresa del Señor, se va en una dirección diametralmente opuesta a la que Dios había dado. Dios le dice que vaya a Nínive, pero viene el profeta y agarra en dirección diametralmente opuesta y se va para la ciudad de Tarsis, que nosotros hoy en día bien pudiéramos decir que Tarsis es el actual país de España. Es decir, Dios envía al profeta al Medio Oriente, Dios lo envía a la zona más oriental, pero el profeta que trata de huir de Dios toma el otro camino diametralmente opuesto y se va a la zona más occidental tratando de huir de la presencia del Señor. Y para ello pues toma una nave que va para Tarsis y paga su pasaje. Por cierto, un pasaje muy caro. Se dice que era tan caro el pasaje que en ese tiempo el pasaje a la ciudad donde él iba o pretendía ir, a Tarsis, costaba más o menos el equivalente a 2 años de trabajo. Es decir, era un pasaje totalmente carísimo. Entonces encontramos aquí a un profeta renuente que pretende huir de Dios. Dios lo manda al Medio Oriente, pero él se va para Europa. ¿Cómo es el ser humano? La verdad, mis estimados hermanos, es que nadie puede huir de la presencia de Dios, puesto que no hay lugar donde Él no pueda encontrarte. Dice el libro de Salmos, el capítulo 139 y el versículo 7, allá aparece una declaración muy importante. Vamos a leer Salmo 139, versículo 7 y 8. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos,
allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿A dónde huiré de tu presencia? Pretender huir de la presencia de Dios es una insensatez del ser humano. Ahora, yo podría hacer la siguiente aplicación. ¿Cuánto tiempo hace que conoces el mensaje de Dios y aún no lo has compartido con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, que ellos son tu Nínive moderno? El llamado a proclamar el mensaje a ellos, a nuestros amigos, es tan actual para ti como también lo fue para Jonás al ir y proclamarlo a los habitantes de Nínive. La verdad, mis estimados hermanos y amigos, es que nosotros no debemos de huir de la presencia de Dios. Y por el contrario, hemos de comenzar a compartir el mensaje de salvación con todas las personas que nos rodean. La verdad, no necesitamos ir tan largo con las personas que están cerca de nosotros. Vamos ahora a otra lección de Jonás. Y para ello vamos a ir al libro de Jonás, siempre el capítulo 1 y el versículo 4. Y luego leeremos el capítulo 2 y el versículo 10. Jonás 1, 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahora vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Por algunos momentos en mi vida yo simplemente había pensado que Dios permitía algunas tempestades en nuestra vida. Algunas veces había pensado que Dios simplemente permitía los problemas en nuestras vidas. Sin embargo, he aprendido en esta lectura que Dios, en este caso, preparó una tempestad para Jonás. Dios en su misericordia prepara una tempestad y prepara un pez para Jonás. Y todo en el plan de Dios por salvar a Jonás. Es decir, nos encontramos en un momento cuando Jonás, tratando de huir de Dios, se encuentra con una gran tempestad que es tan horrible que aparentemente la embarcación está a punto incluso de romperse. Es tan fuerte, va con gran ímpetu, que parece que la nave se va a partir. Y cuando los compañeros de Jonás lo encuentran, lo reprenden y le dicen a Jonás que ore a Dios por misericordia. A esta altura, Jonás confiesa que es por su culpa que Dios ha levantado una gran tempestad, pide a sus compañeros que lo echen al mar y conocemos el relato bíblico que finalmente cuando lo echaron al mar, dice la palabra del Señor, que el mar se aquietó. El mar finalmente volvió a su estado original. Es interesante, mis hermanos, que Dios, en su afán de salvar a Jonás, al profeta reacio, Dios había preparado una gran tormenta y un gran pez. Es decir, vemos aquí cómo también Dios gobierna los elementos de la naturaleza y estos actúan al arbitrio o bajo la soberanía del
Señor. Y acto seguido, finalmente, aquel gran pez que Dios había enviado para transportar a Jonás hasta Nínive, ahora ese pez estaba listo para tragárselo y hacer que Jonás cumpliera su misión. Y aquí nosotros encontramos una historia muy interesante para reflexionar. Fue precisamente en el vientre del pez donde Jonás finalmente pudo reflexionar, donde pudo arrepentirse por su rebeldía y ahora sí, finalmente estaba listo para obedecer la voz de Dios y evangelizar a Nínive. Y muchas veces eso ocurre con nosotros. Dios nos da una orden para que cumplamos las cosas y nosotros hacemos caso omiso. Y muchas veces tenemos que pasar por situaciones difíciles para poder reflexionar y arrepentirnos. Y finalmente llegar a entender que el gran propósito de Dios debe de cumplirse en nuestras vidas. Es decir, muchas veces lo que no aprendemos por las buenas, que es el plan de Dios, muchas veces tenemos que aprenderlo por las malas. Y es que realmente el vientre de ese gran pez no era un lugar confortable para Jonás. Un ambiente totalmente difícil. El vientre del pez no era un lugar confortable, no era un lugar de confort donde él pudiera pasar tantas horas. Era más bien un ambiente totalmente execrable, un ambiente totalmente apestoso. Era el peor lugar. Y sin embargo, en ese lugar fue donde Jonás se arrepintió y finalmente decidió ir y obedecer el mandato de ir a evangelizar a Nínive. Es decir, fue en el vientre del gran pez donde finalmente el profeta reflexionó. Y podemos decir lo siguiente: hasta este momento, una tempestad y un pez obedecieron mejor al mandato del Señor que el profeta mismo. ¡Qué tristeza! Pero aquí la tempestad y el pez están más dispuestos a obedecer la voz de Dios que el mismo profeta. Vamos a ir al libro de Segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro. Estaremos en el capítulo 2 y leeremos los versículos 15 al 16. Segunda de Pedro 2, 15 al 16. Dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Qué interesante. La tempestad y el pez están más dispuestos a obedecer el mandato divino que el profeta. Y aquí Balaam hace caso omiso a una orden de Dios. Se ha extraviado, ha dejado el camino recto y ha sido reprendido, dice la palabra del Señor, fue reprendido por su iniquidad, pues una bestia muda de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y es que en el caso de Balaam, la bestia había visto el ángel de Jehová que estaba delante de él, pero Balaam no la había visto. Y Balaam había comenzado a lastimar a aquella pobre bestia. Y finalmente esa bestia muda finalmente increpa a Balaam y le dice: ¿por qué me golpeas? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me golpeas? Es decir, mis hermanos, es interesante cómo muchas veces nosotros nos alejamos y no cumplimos los mandatos de Dios. Y muchas veces los elementos de la naturaleza
incluso los animales están más dispuestos a cumplir el mandato de Dios muchas veces que nosotros. Y podemos decir que al igual que Jonás, muchas veces hoy la iglesia huye y duerme mientras las personas de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis, están desesperadas y vacías por las tempestades de la vida. Tenemos que ir ya, predicarles y no esperar que un pez nos trague o venga una situación difícil en nuestra vida para poder reflexionar y ponernos en acción misionera. Otra lección que aprendemos aquí es que Dios no abandonó a Jonás en su hora de desesperación, pues Dios, mediante una serie de pruebas y providencias muy extrañas, quería revivir la confianza de Jonás. Veamos lo siguiente, veamos cómo Dios había actuado. En primer lugar, Dios, por salvar al profeta, prepara una gran tormenta. Prepara un gran pez que se traga a Jonás y luego lo vomita a tierra. Dios prepara una calabacera para dar sombra a la cabeza de Jonás. Dios prepara un gusano que finalmente destruye la calabacera. Y finalmente Dios envía un viento fuerte. Todos estos elementos, mis hermanos, Dios de manera intencional o deliberada lo envía para salvar al profeta, para salvar a Jonás. Vamos a ir al libro de Jonás, al capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice el libro de Jonás: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Ahora sí, Jonás se levantó y obedeció la voz de Dios y comenzó a proclamar en toda la ciudad. El mensaje de Jonás era sencillo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Qué mensaje tan directo y tan simple, pero significaba todo. Un mensaje directo. Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás para reivindicarse, y Jonás así lo hizo. Es interesante que el mensaje fue el mismo. Jonás no cambió el mensaje por las circunstancias, ni lo rebajó al gusto de los ninivitas o al gusto de Jonás. Aquí aprendemos lo siguiente: el mensaje de Dios es inmutable, no cambia. Es interesante, el mensaje de Jonás el mensaje de Dios es el mismo. Esta vez sí el profeta se comportó a la altura de su llamado como un verdadero profeta de Dios. Y es que, mis hermanos, nosotros no necesitamos rebajar el mensaje por la cultura de la sociedad moderna o posmoderna. No podemos rebajar las normas en un mundo lleno de humanismo. No podemos rebajar sus principios. Es decir, los principios de Dios son los mismos y no deben ser rebajados para alcanzar a las personas en las grandes ciudades. Lo que podemos hacer es adaptar la forma de presentarlo para hacerlo de una manera más efectiva y atractiva posible. Pero el mensaje y sus principios no cambian, no deberían de cambiar. Finalmente aprendemos de Jonás que toda la ciudad se arrepintió. Vamos a leer lo que dice
Jonás, el capítulo 3, el versículo 5 y 6. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. Es interesante que el efecto de la proclamación de Jonás, el efecto de su proclamación fue un éxito rotundo. La campaña evangelística más grande de toda la historia. Un éxito más grande que el éxito de Noé. Noé predicó 120 años al mundo antediluviano y en 120 años solamente 8 personas aceptaron el mensaje. Pero aquí tenemos que toda la ciudad de Nínive se arrepintió, desde el rey, desde el primer ciudadano hasta el último hombre, todos se arrepintieron y creyeron a Dios. Nunca antes se había visto un éxito tan grande. Pero la verdad, mis hermanos, es que Dios ama a las grandes ciudades y quiere salvarlos. Hoy más que nunca las personas de las grandes ciudades necesitan Jonases modernos que vayan presurosos y los llame al arrepentimiento y a volverse a Dios y caminar con Él. ¿Quieres tú, mi estimado, ser un Jonás moderno? ¿Quieres tú proclamar, quieres ser un instrumento de Dios para predicar el evangelio en las grandes ciudades? Quiera Dios que pueda ser sensible y, al igual que Jonás en su segundo mandato, cumplir la orden expresa de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Jonás, Señor. Gracias porque tú nos enseñas que tú quieres salvar a toda la humanidad, a tantos como sea posible. Quieres salvar a grandes naciones, pero quieres salvar de manera individual. Ayúdanos, Señor, para que podamos, al igual que Jonás en la segunda orden, cumplir el mandato expreso del Señor. Gracias por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios de Israel, el Dios de toda gracia, pueda traer mucha bendición a tu vida, es mi deseo y oración.